los pecados y por lo tanto la verdad sobre el sionismo rojo, el sionismo de izquierda. El sionismo rojo es el partido que gobierna en Israel desde el año esto es antes de que se cree el Estado, pero toma el gobierno del sionismo desde el año Tafreish Tzadi Gimel 1933 hasta el año 1977 Tafshin Lamed Zain, que es echado del gobierno a través de el Mahapaj, la revolución del 77, que no fue una revolución violenta, sino en el sentido de que el Likud sube al poder, la derecha sube al poder. El sionismo rojo hasta 1977, su partido era llamado Mapai y hoy en día luego se llama Ha'avodah, que significa el trabajo, que es como un nombre tomado del Labour Party de Inglaterra. El sionismo de izquierda, el rojo, incluye también al movimiento juvenil y al movimiento en general de izquierda, que es de izquierda fuerte, que es Hashomer Hatzair, que es el movimiento de izquierda dentro del sionismo rojo, no el partido, sino el movimiento. Acá, en esta clase, vamos a nombrar solamente algunos pecados del sionismo rojo a través de la historia, porque si nombramos todos, no van a alcanzarnos ni siquiera 10 clases para nombrarlos. Y ahora vamos a solamente nombrar en estas clases los pecados en el sentido nacional, en el sentido de temas relacionados con el Estado de Israel y el gobierno en Israel, sin tocar los pecados en temas sociales y económicos que hizo el sionismo rojo. Pero solamente para nombrar un solo punto y apenas tocarlo, porque no vamos a ampliar el tema ahora, es el del Pinkas Adón, por ejemplo, la libreta roja, que en los primeros años del gobierno, 2/3 de todos los lugares de empleo eran dominados por el Histadrut, y si vos no votabas a Abodá, si vos no votabas Mapai, si vos no votabas al sionismo de izquierda, no tenías libreta roja, por lo tanto era casi imposible que consigas trabajo. Por lo tanto, también el trabajo era totalmente dominado y gobernado por la izquierda. Pero como ya dijimos, no vamos a entrar ahora en este tema, sino en temas nacionales y en temas del Estado de Israel. Empecemos desde el principio, por lo tanto. Año 1917, Taf Reish Ain Het, en el calendario hebreo, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, el Machteret significa underground, significa bajo tierra. Lo que en hebreo se llama Machteret son grupos armados clandestinos que había de judíos para luchar contra el mandato británico y los árabes antes de la creación del Estado. Uno de los más famosos Mahtarot, uno de los más grandes, importantes y famosos grupos armados clandestinos en esa época, en 1917, era Nili. Nili son las siglas de Netzach Israel Lo Yeshaker. El Eterno de Israel no miente, no mentira. El Nili fue fundado en 1915, año en el calendario hebreo Taf Reish Ain Hei, con el propósito de ayudar a los británicos a luchar contra el Imperio Turco. El Imperio Turco era el imperio dominante en el Medio Oriente en esa época, incluía, por supuesto, Israel, que en el año 1917, en el Taf Reish Ain Zain específicamente, cumplía 400 años de imperio. El Nili entendió que para poder conseguir Israel, la llave para poder conseguir la tierra de Israel y hacer un Estado judío en Israel, era unirse en batalla con el mandato británico, con Britania, y junto a ellos hacer caer al imperio turco en Israel. Y esto se demostró que era una táctica muy buena y que funcionaba. Luego, después, el Imperio Británico traicionó su propio propósito, que era el de venir a Israel a crear un Estado para el pueblo judío, pero en su momento, que el Imperio Británico quería echar al Imperio Turco de Israel, lo que hizo Nili estaba bien. Ahora, como consecuencia de la estrategia de Nili,
y el hecho de que los 60.000 judíos que vivían en Israel en esa época eran conscientes de lo que hacía Nili, todo el grupo armado Nili era valorado por todos los judíos de Israel. Y hay que aclarar que la gente de Nili eran descendientes de Anshei Bilú, la gente de Bilú, que Bilú es Beti Jacob Lehu Ben Elha. Que dicho sea de paso, aunque no tiene mucho que ver con el tema, pero he sabido que el quinto rebbe de Chabad era antisionista. Sin embargo, su padre, el cuarto rebbe de Chabad, dijo que si la gente de Bilu lograba llegar a Israel y hacer su propósito, él iba a ir con 100.000 Hasidim de Chabad a Israel. Pero eso es de costado. Entonces, la gente de Nili, que eran descendientes de la generación de Bilu, eran valorados por todos los judíos y eran vistos como los principales dirigentes de los judíos después de que caiga el imperio turco, por naturaleza, porque ellos fueron los que lucharon, los que hicieron las cosas bien, por tanto eran vistos y admirados como los próximos dirigentes de los judíos en Israel. La gente de Nili fueron los primeros Tabarim, los primeros, los que se llaman Sabras, que sería el israelí clásico, que fueron los primeros, esta gente fueron los primeros que después de 2000 años de exilio hablaron hebreo desde nacimiento. Bueno, como esta gente era tan admirada y valorada, y era obvio que ellos eran los que iban a dirigir, aunque no gobernar tal vez, porque no eran un partido, pero sí dirigir, el sionismo rojo, el sionismo de izquierda, como es su naturaleza, le molestaba que otro grupo dirija, porque este es el camino de la izquierda, como vamos a ver, que hace todo lo posible sin límites y sin piedad con tal de estar en el gobierno, con tal de estar en el gobierno. Por lo tanto, el sionismo rojo decide sacarlos de su camino, a la gente de Nili, que tanto luchó para poder liberar Israel. ¿Y qué hacen? El Shomer HaTzair, el movimiento del Shomer HaTzair, como dijimos era todo de izquierda, delata a los turcos el día 1 de Kislev del año Tafresh Ain Het, que sería octubre de 1917, y los delata y les dice a los turcos dónde están todos los de Nili. Les dice dónde están todos, les dice están en Zichron Yaakov todos, y dirigidos por el Shomer HaTzair, los turcos atrapan a los líderes de Nili, menos a Yosef Lishansky, que se logra escapar, pero por supuesto que no lo iban a dejar. El Shomer lo encuentra, lo atrapa, le dispara y lo entrega golpeado a los turcos. Lo entrega después de escaparse a los turcos. Y uno de los más importantes capturados de Nili fue también, por ejemplo, Nachman Belkin. Nachman Belkin y Yosef Lishansky, al fin y al cabo, fueron capturados por los turcos a través del Shomer HaTzair, a través de la traición a su propio pueblo del Shomer HaTzair, que entrega a sus hermanos a los turcos. Después de ser entregados a los turcos, son exiliados a Damasco, esta gente, y son juzgados entre comillas, por supuesto, porque no era obviamente un juicio verdadero, sino toda una actuación, y Lishansky y Belkin son mandados a matar, y los demás son sentenciados a larguísimos años de exilio. Como vamos a ver más adelante, y como ya dije antes, esta acción malvada y cobarde, que con tal de echar a un enemigo político, que amenaza con tomar el gobierno en vez de ellos, y ellos hacen una acción malvada y cobarde con tal de que eso no pase y ellos estén en el gobierno, no es una cosa de una sola vez que hizo una sola vez el Shomer HaTzair, que hizo una sola vez el sionismo rojo, sino que este es el camino desde siempre. Este es el actuar político de la izquierda israelí. Hacer todo lo posible por echar a quien no sea ellos del gobierno, sin importar cómo, incluso si ello exige y demanda unirse y ayudar al enemigo. Incluso si hay que unirse y ayudar al enemigo con tal de que no haya otro que tome el gobierno en vez de ellos. Vamos a ver más adelante que esto se repite. Segundo pecado del sionismo rojo. Todos los judíos un poco sionistas saben, por lo menos todos los israelíes que estudiaron en escuelas normales en Israel, saben, porque les enseñan de manera engañosa en las escuelas,
porque no toda la verdad se enseña en la escuela, porque la historia fue escrita en gran parte por la izquierda. Hay muchas cosas que la gente no sabe de la verdadera historia de Israel y del sionismo, que la izquierda tenía el poder y por tanto escribió la historia. Lo que se enseña en las escuelas acá es que la aliyá, o sea, el ascenso, el venir a Israel, fue interrumpido, la aliyá fue interrumpida por los británicos en el año 1939, Taf Reish Memtet, a través de lo que se llama el Libro Blanco. La gente sabe esto, que el Libro Blanco prohibió que muchos judíos puedan hacer aliyá y venir a Israel, pero esto es la mitad de la verdad y no es toda la verdad. Y a veces decir solo la mitad de la verdad es peor que mentir. La verdad entera es que es cierto que fue en parte con el mandato británico, pero no fue el mandato británico el que solamente decidió el evitar que suban, que vengan Yehudim, que vengan judíos a Israel, sino que las puertas de Israel fueron cerradas a la mayoría del pueblo de Israel a través de la Sochnut, que esto fue proyectado, digamos, esto fue hecho a través de Chaim Weizmann, que fue socio del sionismo rojo durante una generación entera. Y las puertas fueron cerradas de la siguiente manera. La Sochnut se dirigió al gobierno del mandato británico, le dijo que es apropiado que los permisos de aliyá, los permisos de venir a Israel, no sean dados por el mandato, sino por la Sochnut, sino por los judíos, y que ella dé los permisos de aliyá, que eran llamados en esa época certificados, certificados de permiso de aliyá, de venir a Israel. La Sochnut, ¿qué hizo? Dio permisos a partir de los años 20, solamente o casi solamente a los alumni, o sea, los que estudiaron, los que fueron adoctrinados, los que aprendieron en el movimiento Ajalutz, que era un movimiento de izquierda, que enseñaba Jalutziut, que significa pionerismo, el venir de Israel y asentar la tierra, pero de izquierda. Y solo, o casi solo a ellos, les dio la Sochnut, certificados para poder venir a Israel. Y eso generó, de manera artificial, o sea, no fue natural, sino que fue hecho por manos humanas, por manos de la izquierda, que la gran mayoría de judíos que venían al país eran de izquierda, porque ellos elegían quién venía. Y el resto del pueblo de Israel fue discriminado y no se le dejó venir a Israel. No se le dejó venir a Israel, fueron judíos que no le permitieron a judíos salvarse. Todo aquel que escuchó un poco, por ejemplo, de Satmer, estas cosas eso ya saben muy bien. Parte del anti-sionismo dentro de los religiosos tiene que ver con esto, porque el sionismo, que era en esa época dominado por la izquierda, los dejó morir, no los dejó salvarse viniendo a Israel. También había quienes no querían venir, por supuesto, no se puede generalizar y cada caso hay muchos casos, pero en parte se los dejó, no se les permitió venir. La excusa para no traer a estos judíos es como dijo Chaim Weizmann, que fue el que manejó todo esto. Nosotros no necesitamos, dijo él, polvo de personas de la calle Nalevki de Varsovia en Israel. La calle Nalevki de Varsovia es la calle donde vivían los judíos que cumplían Torah y Mitzvot. Y él dijo, nosotros no necesitamos ese polvo de personas. Este es el grupo de judíos que la Sochnut principalmente no quería que venga a Israel, judíos observantes. Pero no solo ellos, sino que todos judíos, no solamente judíos observantes, que principalmente ellos no querían que vengan a Israel, no querían salvarlos, sino no solo ellos, sino todo judío que no había sido adoctrinado por Ajalutz y no tenía 1000 liras esterlinas. 1000 liras esterlinas en esa época es lo que hoy en día es $1.000.000. $1.000.000. Aquel que no había pasado por Ajalutz y no tenía $1.000.000, no tenía 1000 liras esterlinas, no podía venir y no recibía certificado de la Sochnut de venir a Israel y salvarse. Así la izquierda hizo que vengan solamente gente de izquierda al país y con plata, y es lo que hubo acá. Hubo judíos, por ejemplo, que vinieron en los años 30 haciendo todo tipo de engaños para hacer creer
que tenían plata, o todo tipo de cosas, porque si no, no serían certificados para venir a Israel. Y gracias a que Weizmann no quería polvo de personas, esos judíos, más que polvo, se convirtieron en cenizas, en manos de Stalin, etcétera, etcétera. Tercer pecado, un pecado sangriento y asesino, que es el asesinato de Dehan. ¿Quién era Dehan? Dehan era el profesor Dehan era un antisionista religioso, que era parte de Agudat Israel. Estaba lleno de odio y enojo al sionismo que creció y se desarrolló en Israel, y él estaba acá. Si estaba acá, la verdad que no estoy seguro en realidad. En el año 1926, Taf Reish Pei Vav, el Histadrut, encabezado por Ben Gurion, que era en ese momento el secretario principal del Histadrut, y también en esa época empezaba a formarse la Haganá, que era el Machteret, el grupo armado clandestino de la izquierda, que hoy en día Tzahal lleva su nombre principalmente, que es Tzvah Haganá de Israel, y viene de la Haganá, porque como dijimos la izquierda dominaba. ¿Qué decide la Histadrut encabezada por Ben Gurion? Decide que hay que matar al profesor Dehan. Así, hay que asesinarlo. El trabajo de asesinarlo fue puesto en manos de un tal Tehomi, que lo logró con éxito, entre comillas, éxito. Y Dehan fue asesinado a sangre fría por Tehomi solo por ser enemigo político del sionismo. Sí, Dehan era antisionista y hacía cosas que eran destructoras y eran cosas sucias tal vez. Pero a nadie en el sionismo se le ocurrió matarlo, a un enemigo político matarlo. Pero al sionismo rojo sí se le ocurrió matarlo. Y este es el camino de la izquierda. Así como mataron a Nili a través de los turcos, esta vez matan a Dehan con sus propias manos. Y cuando la izquierda dice que Yigal Amir, aquel que asesinó el primer ministro Yitzhak Rabin, fue el que trajo el concepto del asesinato político y le quieren echar la culpa a los religiosos, la izquierda está mintiendo, porque es la izquierda la que trajo a Israel el concepto de asesinato político, y de una manera mucho peor, porque Yigal Amir lo que hizo fue por acción propia, él lo hizo solo. No fue organizado el asesinato de Rabin por parte de él, por parte de toda la derecha o por un partido que mandó a Yigal Amir. No, Yigal Amir fue y lo mató. Él lo decidió. La izquierda, de manera organizada y política, decide matar a alguien. Y la izquierda también suele mentir y, como dijimos, no siempre miente, sino que dice la mitad de la verdad. Y al decir la mitad de la verdad es peor que mentir, porque es engañoso. Y a veces dicen que Tehomi era de derecha. Tehomi era de derecha, el que mató a Dehan era de derecha. Y la verdad es que no es cierto. 5 años después, Tehomi se fue de Haganá, que era como dijimos, el Machteret de izquierda. Pero cuando lo hizo, cuando él mató a Dehan, era de izquierda. Era de izquierda. Y no fue él el que decidió matar a Dehan, sino Ben Gurion personalmente. David Ben Gurion personalmente. También Golom, que era el comandante de la Haganá. Esos dos personalmente. Ellos mandaron a Tehomi a matar a Dehan. Otra vez vemos cómo la izquierda al debatir y al excusarse, también lo hace con engaños, y así es como también avanza en posiciones políticas. Cuarto pecado, que es de los peores. Que es de los peores porque es general. El pecado es la cabeza durez, el empeñarse en definir, en no definir al sionismo como su intención, no definirla como erigir un Estado judío en la tierra de Israel para el pueblo judío. La izquierda se negaba a definir de esa manera al sionismo. El primer congreso sionista llevaba como bandera la creación del Estado judío en Israel como el único propósito del sionismo. Esto se repitió en todos los congresos sionistas hasta la Primera Guerra Mundial. No solo eso, más aún. Así define el propósito del sionismo Herzl en su libro Alt-Neuland, Tierra Nueva Vieja. Él dice que hay que hacer un Estado
judío en Israel como solución al problema del antisemitismo. Para eso es el sionismo, para hacer un Estado judío en Israel. Esto y solo esto es el sionismo. De repente aparece el sionismo rojo, con Chaim Weizmann como presidente del Histadrut, Chaim Weizmann que fue socio del sionismo rojo durante una generación entera, y sacan de la agenda del sionismo el crear un Estado. Lo sacan, eso no es el sionismo. Se niegan a definir al sionismo como su propósito, se niegan a definir el propósito del sionismo, crear un Estado en Israel. Y vamos a verlo con citaciones y con ejemplos. En el Congreso número 17, en el Congreso sionista número 17, en el año Tafreish Tzadik Aleph, Ze'ev Jabotinsky, la cabeza de Beitar, dice que el Histadrut tiene que volver a sí mismo, volver a sus raíces y pregonar que la creación del Estado de Israel es su único propósito. Veamos qué dicen en ese momento, dos de los más relevantes dirigentes del sionismo rojo. Meir Yaari, del Shomer Hatzair, y David Ben Gurion, secretario principal del Histadrut, luego aquel que encabeza la Sochnut, y luego primer ministro de Israel, primer ministro de Israel. Dice Meir Yaari así: nosotros negamos la idea burguesa y el sueño de un Estado judío en Israel. La consecuencia de un Estado judío como una idea política actual, lo que quiere y lo que va a causar es un régimen colonialista. Va a provocar opresión constante a los trabajadores árabes y negación de los derechos políticos elementales de ellos. Fíjense que las palabras de Meir Yaari son las mismas palabras que usan los enemigos antisemitas y antisionistas de Israel hoy en día. Y así es siempre. Todo la ONU, la Unión Europea, América, cuando hablan en contra de Israel, toman las palabras que dice la izquierda en Israel. Toman las palabras que dice la izquierda porque todo empieza desde acá. La izquierda dice cosas antisionistas, antisemitas. Eso después llega a los medios de comunicación, que también son nominados principalmente en la televisión por la izquierda, lo que no es así en todo el resto de los diarios, tal vez en la radio, pero sí por lo menos en la televisión, y de ahí sacan todos los enemigos de Israel, de manera oculta o revelada, porque están los que dicen que quieren destruir Israel y están los que dicen que no, pero en el fondo ya vamos a dar otras clases, por ejemplo, sobre la relación verdadera entre Estados Unidos e Israel, etcétera, la Unión Europea, la ONU, copian las palabras de la izquierda. Fíjense que la izquierda dice lo mismo que dicen hoy en día aquellos que están en contra de Israel, y siempre es así, y siempre fue así. Y si ustedes creen que Ben Gurion tiene mejores intenciones, se equivocan, porque Ben Gurion dice así, en el Congreso: nosotros no aceptamos la dominación de un grupo nacional sobre otro, ni ahora ni en el futuro. Tampoco aceptamos el eslogan de un país judío, que al fin y al cabo significa dominar árabes. Nosotros nos negamos a dominar árabes, incluso en un futuro, cuando la demografía cambie. Otra vez, presten atención a la mentira que hay hoy en día y el lavado cerebral que tiene la mayoría de la gente. Entonces te dicen, la izquierda fue la que hizo el país. Y no es así. La izquierda hizo el país porque lo tuvo que hacer a la fuerza. Fue doblegado, fue aplastado sobre ellos la obligación de hacer el país. A pesar de que ellos no querían hacer el país. Ellos no querían hacer un Estado. Lo que provocó que a la fuerza tengan que hacer el Estado fue la Shoah, el Holocausto, que después del Holocausto era obvio que es necesario hacer un Estado para el pueblo de Israel, y si no, el problema del antisemitismo no se va a solucionar. Y el Irgun Tzva'i, no me acuerdo, otra vez me olvidé de las siglas, siempre me olvido las siglas del Etzel. Bueno, el Etzel, que fue el Masteret, que fue el grupo del clandestino, que luchó, y no de la izquierda, que luchó hasta hacer temblar al mandato británico, hasta el punto que no pudo soportar más y se fue del país. Se fue del país. Ellos fueron los que lograron que se haga el país, no la izquierda.
La izquierda en la práctica fue Ben Gurión el que dijo y erigió el país, pero no quería, fue obligado a hacerlo. Y otra vez, ¿ustedes creen que Ben Gurión dijo estas palabras una sola vez? Que no quiere hacer el país, y este es uno de los pecados, como dijimos, de la izquierda, que se negaba a hacer el Estado de Israel, y hoy en día también es una gran duda hasta dónde realmente quiere que el Estado de Israel sea judío, pero vamos a entrar en eso en otra clase. También hay partes diferentes dentro de la izquierda, por supuesto, y hoy en día no es lo mismo que era antes, pero no vamos a entrar en eso. Hoy en día es de alguna manera... Bueno, no vamos a entrar en eso. Otra vez, si ustedes creen que Ben Gurión dijo estas palabras una sola vez, se equivocan, porque en la reunión de Peel, que fue una reunión que hizo el Imperio Británico en Israel en el año 1937, Tafrei Sadik Bab, después de las masacres de árabes que hubo, dice Ben Gurión ante ellos, atestigua así: la gente del Estado, o sea, los que quieren hacer un Estado, pueden cerrar las puertas de Israel ante Olim Hadashim, ante nuevos judíos que quieren venir, incluso a sus hermanos. Por lo tanto, esto agrego yo, está diciendo no hay que hacer un país, ¿no? Y no sigue diciendo Ben Gurión, pero los británicos, que reconocieron en su momento la importancia de la creación del Estado, ellos son los que pueden evitar que no haya crueldad entre judíos. O sea, que los judíos no le prohíban a otros venir al país. Es un chiste, ¿no? Porque ellos son los que a través de los certificados no permitieron a otros judíos venir, pero sigo leyendo lo que dice Ben Gurión. Mientras en el mundo haya algún judío que necesite salvarse y venir a Israel, los judíos no podrán evitar que venga. Lo que está tratando de decir es, si el mandato británico es el que domina Israel, entonces los judíos no van a evitar que venga. Pero si hacemos un Estado, los judíos no van a evitar, no van a permitir a otros judíos venir. Esto es totalmente surreal. Sigamos viendo lo que dice Ben Gurión. Dice así: si decimos Estado, entonces va a haber un problema para los judíos de Israel. Incluso los lugares sagrados no queremos tener responsabilidad por ellos, sino que estén bajo manos internacionales a través del mandato británico. Hasta acá sus palabras. Otras palabras, que todos los lugares sagrados para el pueblo de Israel no estén bajo nosotros, sino decimos a los británicos. Así explica Ben Gurión a los británicos que no hay que hacer un país. Este es el mismo Ben Gurión que 10 años después es llamado el que erigió el país, y hasta hoy la gente se cree esta falsa tontería de que la izquierda hizo el país. Ben Gurión hizo el país. Continuaremos.